Chiapas es una de las sociedades más diversas de nuestro país y del mundo. Y se ha concluido recientemente, en este año y en esta administración, que hay 500 denominaciones en Chiapas. Chiapas es uno de los estados con mayor número de creyentes, pero no por eso es un estado modelo, sino que es un estado con mucho retraso en muchos sentidos. Pero nuestro enfoque no es solamente sociológico y cultural, sino que Chiapas es muy religioso. Y hemos de decir, hermanos, que el hecho de pertenecer a una religión no nos hace salvos. El hecho de pertenecer a una denominación no nos hace salvos. Pero sobre todo en el enfoque del mes, somos llamados a predicar el evangelio a los religiosos. Si hay un grupo difícil, si no es que el más complicado de evangelizar, no son los irreligiosos, no son los escépticos o ateos, ni los agnósticos, ni la generación joven de hoy. El grupo más difícil de evangelizar son los religiosos. El escéptico, el ateo, desde su propia óptica, dice categóricamente: no existe Dios y ya. El indiferente dice no saber nada si hay Dios o no lo hay, pero es indiferente. Pero lo grave del asunto es el corazón religioso, porque él cree que está bien con Dios, que conoce a Dios, que conoce la palabra. Pero bíblicamente está lejos de Dios. Él cree que su propia moralidad y sus buenas obras, incluso su fe, está cerca de Dios. Hermanos, Chiapas es religioso. En todas nuestras vecindades o colonias, incluso nuestras familias, tenemos familiares, compañeros, amigos, vecinos que son religiosos. Hermanos míos amados que me escuchan en esta hora, yo debo decirles en esta hora que no todos los caminos llevan a Roma. Para tristeza de mi corazón, me ha tocado escuchar a hermanos, miembros de iglesia reformada, llamarle hermanos a sectas o a otros grupos de iglesias. Pero he de decir, hermanos, que no todas las religiones dirigen a Dios. De hecho, debo decirles, hermanos, que no hay camino más tapizado al infierno que la religión. Por lo tanto, nosotros tenemos que predicar a aquellos que dicen: yo ya soy creyente, yo ya soy religioso, yo ya fui bautizado, yo ya hice mi primera comunión, yo creo a Dios a mi manera, yo no le hago daño a nadie, yo soy mejor que muchos que van a tu templo. Esa gente necesita de Dios. Hemos de decir, hermanos, que no todos somos hermanos por el hecho de conocer una Biblia, por el hecho de pertenecer a una denominación. Pero esta mañana también tengo que decir que aún en los templos reformados, aún en las denominaciones evangélicas, hay religiosos. Aún dentro de la iglesia presbiteriana hay gente religiosa. Muchos pertenecen a la iglesia reformada o correcta por tradición. Cuando tú vas a predicar a alguien en el mundo, esto era muy común en los años 80, te decían: es que yo soy católico. ¿Y por qué eres católico? Porque ahí iban mis papás, ¿no? Soy católico por tradición. Bueno, en Estados Unidos, la nación con el mayor número de protestantes, el grave problema de la decadencia de Estados Unidos es porque el cristianismo se heredó solamente como denominación. Hermanos, debo decir esta mañana que también tenemos que predicarle el evangelio a nuestros hijos.
El simple hecho de ser bautizados, el simple hecho de ser hijos del pacto, no los hace que hayan nacido de nuevo. Me encontraba disertando justamente ayer con alguien acerca del paidobautismo o por qué bautizamos a los infantes. Y un argumento bíblico de la razón por la cual nosotros bautizamos a los infantes es que nosotros creemos que el bautismo no salva. Si alguien cree que el bautismo salva, está equivocado. Si alguien bautiza a sus hijos para limpiarlos del pecado original, está equivocado. Hay un libro que desde que vi su título me impactó. Si alguien lo quiere, se lo puedo compartir. Desde que leí el título, yo tuve que parar y comenzar a leerlo. Cómo evangelizar a los hijos del pacto, de Joel Vicky. ¿Estás evangelizando a tus hijos? ¿Le estás presentando el evangelio a tus hijos? He aquí, en pecado me concibió mi madre. Hermanos, sé que muchos se horrorizan cuando nosotros presentamos que nuestros hijos, si no tienen la mayoría de edad y no han confesado a Cristo, están perdidos. El hecho de traerlos a la iglesia no les hace salvos. Necesitamos predicarles el evangelio. Pero no solamente nos impactemos por los hijos. Afirmamos categóricamente que cada domingo se predican mensajes evangelísticos. El primero en predicar la palabra es a mi propio corazón. El primero en recibir el mensaje evangelístico todas las semanas es mi propio corazón. Hermanos, hemos de predicar porque no nos hace salvos estar en la denominación correcta. No nos hace salvos estar solamente en una lista de membresía. No nos hace salvos estar esta mañana aquí. De eso se trata el pasaje de hoy. Hoy veremos cómo Jesús presenta el evangelio a un religioso. Su nombre es Nicodemo. Hermanos, Jesús evangelizó a los religiosos. Nosotros también debemos hacerlo. Y comencemos. Los versículos 1 al 2 del capítulo 3 del Evangelio de Juan, en pasajes escogidos de encuentros por Jesús de parte del evangelista Juan, ahora aparece en escena un hombre llamado Nicodemo. Y hermanos, vean lo que voy a decir. Si yo pudiera ponerle un encabezado a mi primer punto, sería el siguiente: Nicodemo, eres demasiado bueno que necesitas nacer de nuevo. ¿Quieren volver a escucharlo? Nicodemo, eres demasiado bueno que necesitas nacer de nuevo. Ahora, preguntémonos, ¿quién era Nicodemo? Primero que nada, comencemos hablando de Nicodemo. Juan nos da dos adjetivos calificativos de Nicodemo, que son los siguientes. Número 1, fariseo. Y número 2, principal entre los judíos. Hermanos, de entrada, es un nombre tan cercano a la palabra y al templo. Fariseo, primero que nada. Los fariseos eran hombres educados que conocían la ley y los profetas. Escuche esto. De hecho, la palabra fariseo significa puro, significa apartado, significa alguien que ha dedicado su vida a ser bueno. Buscaban constantemente la purificación. Eran hombres versados en la ley. Si alguien conocía la palabra de pasta a pasta, eran los fariseos. Y escúcheme bien, no solamente conocían la palabra, tenían el conocimiento correcto, tenían la teología correcta. Hermanos, los fariseos eran la gente más versada en el conocimiento ortodoxo de su tiempo. Sin duda, era un hombre que conocía perfectamente el templo y a Dios. Jesús mismo en el versículo 10 del capítulo en análisis le dice: ¿eres tú maestro de los judíos y no sabes? ¿Cómo Jesús reconoce que él es un rabí? Jesús mismo reconoce que Nicodemo es un rabí, un maestro de Israel. Tiene doctorados, tiene posgrados, ni siquiera es un discípulo,
es alguien que ha llegado al título honorífico de ser rabí. Este hecho alude cuando menos a su distinguida reputación en Jerusalén. Ahora, dejemos a un lado el aspecto intelectual, que es sumamente importante. Un fariseo, hermano, ocupaba los primeros lugares. No sé por qué aquí dejaron los lugares atrás. De hecho, hermanos, Jesús dice, los discípulos verdaderos también deben ocupar los primeros lugares, porque el hecho de que los fariseos lo hagan no significa que esté mal, sino la motivación con que lo hacen. Pero él dice, ocupen los primeros lugares. Valga el comercial para decir que, hermanos, acérquense para oír la palabra de Dios cuando vengan a la casa del Señor. ¿Por qué nos gustará la parte de atrás? Nos encanta, ¿no? Nos encanta hoy en día la parte de atrás, cuando debemos amar estar aquí enfrente, estar a los pies de la palabra. Pero bueno, es un comercial ético, nada más rápido. Los fariseos ocupaban los primeros lugares, oraban, diezmaban hasta por el comino, ayunaban, cargaban en su frente algo que se llamaba la filacteria, y la filacteria era una bolsa donde cada versículo que memorizabas lo ibas metiendo en esa bolsita o filacteria. Hermanos, ellos memorizaban la palabra, la sabían y la memorizaban una y otra vez. ¿Tú ves a Nicodemo? Tú dices, Nicodemo es salvo. Nicodemo ya está, ya tiene el pie en el cielo. Nicodemo no era uno más. Dice Juan que era un principal entre los judíos. Eso que nos dice en la gramática nos está enseñando que era respetado, que era un hombre de respeto. Era un judío, era un líder cívico, pero además, cuando se dice que era principal, pertenecía al Sanedrín. Vean qué credenciales. Pertenecía al Sanedrín, que era la asamblea de jueces supremos de la corte judía. Espero no meterme en problemas con lo que voy a decir a continuación. Pero hermanos, en el siglo I, la forma de elegir a un juez era por su conocimiento y su reputación. Tenía que ser de carácter, tenía que tener buen testimonio, porque hay gente muy intelectual, pero con un carácter que deja mucho que desear. Por lo tanto, hermanos, Nicodemo pertenecía a la corte suprema de los judíos. Era próspero, era un hombre devoto y honorable, era un hombre religioso y espiritual. Podemos verlo como un hombre experimentado, respetado, con credenciales que no le podemos dar a cualquiera. La Escritura no miente cuando dice que este hombre era respetado, y la sociedad, hermanos, es bien sabia. La sociedad no respeta a cualquiera, sino a aquellos que se lo han ganado. Porque, hermanos, el ejemplo gana el respeto y la admiración de los demás. Era un hombre con mucho respeto, era un hombre religioso. A ojos humanos estaba más cerca del cielo que nadie, pero a los ojos de Dios está perdido. Déjame darte un dato hermenéutico. La mayoría de los comentaristas dicen que el pasaje que voy a predicar esta tarde, que tiene que ver con la mujer samaritana, una mujer conocida por su historial sexual, deben leerse juntos. Y esto es importante, hermanos, porque delante de Dios, tanto la mujer que tiene 5 maridos y el que ahora tiene ni es su marido, como el hombre religioso respetado, están igual de perdidos. Espero que hayas entendido esto. Este hombre también está perdido a los ojos de Dios. Dice el texto en la narrativa de Juan que vino a Jesús de noche. La pregunta es, ¿por qué fue de noche? Hay 3 razones rápidas que te las quiero mencionar. La primera, por cuidado de los demás fariseos, porque los fariseos se creían tan cerca de Dios que no quisieron aceptar a Cristo. Lo rechazaron porque era amigo de los pecadores, porque era comilón y borracho. Eran los mejores, eran tan mejores arriba de los saduceos, herodianos, celotes, etcétera, etcétera. Eran tan puros que no aceptaron a Cristo. De tal manera que si se enteraban que uno de ellos iba a Cristo, se consideraba traición. Bastante sorprendente
que un hombre de su estatura como Nicodemo vaya a ver a Jesús. Sin embargo, hermanos, hay una segunda razón, y me gusta mucho la segunda razón. La segunda probable razón por la cual vino de noche es porque Juan utiliza teológicamente la palabra noche. La palabra noche en la Biblia, y especialmente en Juan, es un símbolo teológico que expresa oscuridad, ignorancia y perdición. Por lo tanto, hermanos, esta tesis se confirma en el versículo 19. Dice que los hombres, escuchen esto, los hombres aman la oscuridad. Los hombres les encantan las tinieblas y no buscan la luz. ¿Y quién es la luz? Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Hermanos, Juan nos dice claramente que la oscuridad se refiere a personas que están lejos de Cristo y que aman el pecado. Ahora, esta interpretación es durísima. Y quiero tomar un segundo para decirlo. La gente religiosa que tiene Biblia, que ora, que diezma, con toda su cultura religiosa, pero si no está en Jesús, está en oscuridad. ¿Y sabes qué significa oscuridad? Estar lejos de Cristo. Lo perverso de esto es que la gente religiosa habla constantemente sobre su confianza en Dios. Habla de un lenguaje ortodoxo y correcto, pero está en oscuridad. Está en oscuridad, ya sea que seas religioso o no. Si piensas que tu bondad o tu propio ser y tu propia conducta es lo que te hace ser justo delante de Dios, estás perdido. Porque la única razón por la cual nosotros estamos en luz es porque estamos en Cristo. Es porque Jesucristo es la vida. Si estás confiando en ti mismo, tal vez no estés cometiendo adulterio, robo, tal vez no haya orgullo en tu corazón, pero si tú descansas en que porque lees la Biblia, porque oras, porque haces activismo religioso, estás cerca de Dios, estás en oscuridad. Pero hoy hay esperanza. Hermanos, ese era Nicodemo, un hombre que viene a Jesús de noche, un hombre lleno de muchas credenciales y cosas, dinero, respeto, fama, reputación, religión, pero está vacío. Escuchen esto, está vacío. Hace muchos años yo cantaba una alabanza con mi padre, o más bien él la cantaba, y me encanta porque me marcó tanto, y cada vez que yo vengo a esta parte de la palabra me acuerdo de esto. Ninguna religión te puede dar, ni siquiera la iglesia presbiteriana te puede dar lo que Cristo solamente da. Hermanos, Jesús lo trata con gracia, pero lo confronta. Llega Nicodemo de noche y le dice: maestro, yo creo, vean cómo él dice, yo creo que tú eres maestro porque las señales que tú haces solamente lo puede hacer alguien enviado del cielo. Y vean cómo responde Jesús. Vean el versículo 3, Juan 3:3. Vean cómo le responde Jesús. Leamos 1, 2, 3. La respuesta de Jesús, hermanos, es categórica y es inesperada. Jesús no está interesado en que le digan que es maestro o en que Él es el auténtico maestro porque acaba de multiplicar el vino en las bodas de Caná. Él no está interesado en eso. Más bien, Él está interesado en que los religiosos sean salvos. Jesús le dice, hermanos, sin más: de verdad te digo, Nicodemo, que el que no nace de nuevo, escucha esto, no puede ver el reino de los cielos.
Hermanos, hay una palabra muy interesante. Es necesario. No es opcional, es necesario nacer de nuevo. La religión no basta, la moralidad no basta, tu esfuerzo no es suficiente. La iglesia debe hablar claramente a los religiosos. Hermanos, si tú llegas a alguien y te dice: es que yo no me porto tan mal, yo no robo, yo no miento, es más, yo no me meto con nadie, háblale del evangelio. Si alguien te dice: es que yo ya soy bautizado o pertenezco a una denominación, háblale del evangelio, porque el evangelio, porque el bautismo, porque la moralidad no salva. Lo que salva es nacer de nuevo. No basta con creer en Dios, no basta con ir a misa, no basta con asistir al culto, no basta con orar, no basta con portarse bien, no basta con estar en la tradición correcta, no basta con ser miembro en plena comunión tan solo. Es necesario nacer de nuevo. Ahora, esto nos lleva a otro tema muy interesante, y que es el nuevo nacimiento. De cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Genete anoten. Genete anoten. Pregunta de examen. De hecho, la palabra en griego, hermanos, una traducción más original es: el que no nace de arriba no puede ver el reino de los cielos. El nuevo nacimiento, hermanos, en primer lugar, es una obra soberana hecha por el Espíritu Santo. Y escuchen esto, hermanos. Es una obra hecha por el Espíritu Santo en el ser interior de la persona, es decir, un hombre pecador muerto en sus delitos y pecados. El Espíritu Santo lo capacita para ser una nueva persona, y esa persona ya nunca más será la misma. Por sus frutos los conoceréis. A menos que el Espíritu Santo no opere en el interior de una persona, esa persona no puede ver, creer y entrar en el reino de los cielos. Ahora hagamos una contraposición: nacer de nuevo y religión. ¿Qué dijimos que era nacer de nuevo? Genete anoten. Y la palabra religión viene del latín religare. ¿Y sabes qué significa religión? El intento del hombre de buscar a Dios a su manera. Y el evangelio es completamente distinto, porque es Dios buscando al hombre. Es Dios buscando al hombre, hermanos, para darle vida desde el interior que afecta el exterior. En cambio, la religión, hermanos, el cambio es externo, pero el corazón permanece igual. Porque Jesús dice a los fariseos: ustedes son como sepulcros. Afuera, hermanos, tú vas a un cementerio y es impresionante, porque te vas a encontrar desde la tumba más descuidada, y hasta podemos pasar caminando encima, ¿no? Caminando sobre tumbas. Pero hay tumbas que yo digo: wow, y hasta todavía la gente dice: ni en vida le dan una casa así, ¿no? Marmoleada con títulos y hasta letras con especie de bañado en oro, ¿no? Pero ¿qué hay adentro? Adentro hay putrefacción. Hermanos, la religión solamente adorna lo de afuera. Nicodemo era respetuoso, era bueno, pero su corazón estaba en oscuridad. La religión es el cambio exterior hacia adentro. El evangelio es el cambio del corazón hacia afuera. Hermanos, Nicodemo se quedó impactado. Y vea usted lo que dice el versículo 4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Nicodemo se queda impactado, confundido,
no entiende este lenguaje. Nicodemo piensa en términos físicos. Jesús aclara en el versículo 5, hermanos. Vean lo que dice el versículo 5. Que el nuevo nacimiento, de verdad te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu. Hermanos, Jesús es muy claro. El que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. La explicación de Jesús, hermanos, en una palabra es una doctrina que se llama regeneración. Y la regeneración, hermanos, es una alusión directa. Y de entrada tenemos que decir que el nuevo nacimiento es una obra de Dios a través de su Santo Espíritu. Agua y Espíritu es una alusión directa al bautismo. Hermanos, el agua es un elemento simbólico. El agua es el símbolo de lavar, de quitar lo sucio y dejar limpio. Esto sucede en la regeneración. Hermanos, en la regeneración el Espíritu Santo viene y nos quita un corazón de piedra. Dice Isaías que el hombre sin Dios, desde la coronilla de su cabeza hasta la planta de su pie, es podrida llaga. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, no te puedes limpiar. El agua que necesitas para ser limpio es el agua que viene de Dios, y es su Espíritu Santo quitando tu corazón de piedra y poniendo un corazón de carne. Gloria al Señor. Porque ese día para aquellos, dice Calvino, debe haber certidumbre y seguridad de los hijos de Dios. Pregúntate esta mañana: ¿he nacido de nuevo? ¿Realmente el Espíritu Santo me ha lavado, me ha regenerado? Una descripción del nuevo nacimiento: nacer de arriba, es una obra de Dios. El nuevo nacimiento es algo que solo Dios puede hacer. Y me encantaría que tomes tu Biblia y vayas a un libro muy olvidado, pero que es necesario recordarlo. Tito 3:5, y ponte de pie, por favor. Tito está ahí en la Biblia, por si. Tito, Filemón, Hebreo, Santiago. Pónganse de pie, hermanos. Leemos para cerrar este punto a la cuenta de 3 ahí en su Biblia o en la pantalla. 1, 2, 3. Pueden sentarse. El único que puede hacernos nacer de nuevo no es que yo me meta al vientre de mi madre, pero sí vuelvo a ser otro. Y luego Jesús dice: el que es nacido de carne, carne es. Y hermanos, tengo que decir esto con mucho temor y temblor. Hay conversiones falsas. Hay gente que viene a Dios, pero es nacido de la carne. Y Jesús dice: el que es nacido de carne, carne es. Pero el que es nacido del Espíritu, es nacido del Espíritu. El único que puede dar vida y regenerar y hacernos literalmente nacer de nuevo es el Espíritu Santo. La regeneración es la obra soberana del Espíritu Santo que transforma el corazón de una persona sin depender de sus esfuerzos humanos, decisiones o méritos. El Espíritu Santo obra de manera invisible pero real, produciendo vida espiritual donde solo antes había muerte. Y quiero cerrar como lo decía el Señor Jesucristo. Dice Nicodemo: pero explícame más esto, es muy difícil. Dice el Señor: bueno, el nuevo nacimiento es como el viento. Nadie sabe de dónde viene ni a dónde va. Sin embargo, se siente su efecto. Creo que nosotros, hermanos, espiritualmente hablando, nunca sentimos de manera consciente cuando Dios operó un cambio en tu interior. Sin embargo, mis amados hermanos, los efectos se sienten, porque ya no tienes deseo de ser el mismo.
De modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas. No es que ya no pequemos, pero nos duele pecar, porque el que ha nacido de nuevo, aunque no fue testigo consciente de su regeneración, los efectos los siente en su carácter y en la totalidad de su vida. Gloria al Señor. Por supuesto que debemos estar convencidos de nuestro nuevo nacimiento, pero si dudas, el Evangelio hoy es para ti. Debemos ayudar al religioso a ver que su mayor esfuerzo sigue siendo insuficiente, no para humillarlo, sino para mostrarle. Y yo cierro con esto que a mí me eriza la piel, hermanos. ¿Cuántos conocen Juan 3:16? ¿Lo decimos? 1, 2, 3. No lo pongan en la pantalla porque es... ¿Sabían que habían leído ese contexto? ¿Habían leído que ese texto nace en la conversación de Jesús y Nicodemo? Y ese texto, en primer lugar, es para los religiosos. Hermanos, prediquemos el Evangelio a nuestro corazón. He nacido de nuevo. Prediquemos el Evangelio a nuestros hijos. Pero sobre todo, prediquemos el Evangelio. Y no sé si está bien decir esto: testigos de Jehová, católicos, pentecosteses, presbiterianos. Hay algo de esos grupos que a mí me impacta, porque cada vez que tocan a mi puerta, ya los sabemos distinguir, ¿no? Sombrerito, maletín, corbata. Y a veces los recibimos o no tenemos tiempo, ¿no? Pero algo que a mí me ha impactado es que yo uso un método y les digo: yo también soy cristiano. ¡Ah, qué bueno! Luego subo un poquito de volumen, subo un poquito de categoría y digo: y también soy pastor. ¡Ay, excelente! Y yo ya con esto diciendo: pues ya se pueden ir, ¿no? Pero ¿saben qué dicen ellos? Queremos hablar de la Biblia con usted. Y ahora he aprendido que efectivamente yo también les digo: y yo también quiero hablarles del Evangelio. Hermano, prediquémosle a los religiosos. Predícale a tu familia el Evangelio. Porque si no, escucha esto, porque el mayor problema de la religión es que intentando buscar a Dios han alejado a Cristo de su vida. Y lo que Nicodemo va a hacer es apuntar a Cristo y decir: así como la serpiente fue alzada en el desierto, Nicodemo, es necesario que dejes todo tu bagaje religioso y mires a la cruz, porque en la cruz está la salvación, en la cruz está Jesucristo. Y hermanos, la única persona que puede cambiar a un religioso se llama Espíritu Santo. Pero tú, háblale del Evangelio a tu propio corazón, porque es perverso y maligno. ¿Quién lo conocerá? Háblale del Evangelio a tus hijos todos los días. Hermanos, me da mucha tristeza cuando dicen: es que ya lo llevo a la iglesia, es que ya lo llevo a las actividades. Si es que los traes, porque a veces ni eso, ¿no? Predícale el Evangelio. Que Dios bendiga su palabra.